Hola a todos, bienvenidos al video de esta semana. El 1 de noviembre se celebró el International Self-Portrait Day. En este día, como lo indica su nombre, muchos artistas nos realizamos un autorretrato. En diversos años yo he cumplido con este reto. Algunos con bastante éxito y otros no tanto. Y me di cuenta que muchas veces tenía que ver con la presión de ese día como tal. Así que para este año 2019 decidí realizar mi autorretrato unos días antes. Sé que esto puede ser catalogado como trampa, ya que no lo estoy haciendo en el día exacto. Pero la verdad es que al final estoy cumpliendo con el reto, estoy haciéndolo en el año que es, cerca de la fecha, y al mismo tiempo cumpliendo conmigo mismo para pasarle por encima a la presión que me daba ese día, porque por alguna razón siempre siento presión a la hora de realizar retratos, ya que como pueden saber no es mi fuerte, yo trabajo más que todo con escenarios, entonces esto de los retratos es un poco complicado para mí. Bueno, ya basta de introducciones, vamos ahora con el video timelapse. Como pueden notar en este video no aparece la barra de Photoshop como suele aparecer generalmente en mis otros videos. Lo que pasó acá es que yo este retrato lo hice en el iPad Pro. Estaba pintando en el iPad y el iPad tiene esta opción que te graba solo lo que estás haciendo, graba solo lo que estás pintando. Es bastante útil si se te olvida, porque si estás pendiente de lo que está grabando a veces sientes un poco de presión y el resultado obtenido digamos que no es el mejor. Para este retrato yo quise utilizar un enfoque más painterly, así que me armé con dos referencias. Mi referencia principal, que vendría siendo la foto mía, y la segunda referencia, que vendría siendo este pequeño retrato en lienzo, creo que es tradicional, de este artista que encontré por Instagram. De esta imagen particularmente me llamó la atención cómo este artista simplificó los shapes del rostro de la persona que estaba pintando y quise emular un tanto ese look, ese estilo de retrato simplificado. Quiero recordarles que el uso de referencias siempre es importante, y más si mezclan las referencias, la referencia literal y una referencia con la que van a tomar una que otra cosa que les parezca interesante, alguno que otro detalle. Con esto siempre van a tener un resultado original, porque bueno, recuerden que todo es un remix, todo está basado en algo más, así que no sientan pena de usar referencias. Algo más que hice en este retrato fue simplificar un poco mi rostro. Apliqué un enfoque un tanto de caricatura, o sea, no llegué del todo al punto de realizar una caricatura, pero sí simplifiqué los shapes de mi rostro para darle una lectura un poco más simple. Ya en esta parte me dedico a pintar los highlights de la barba, uno que otro highlight en el cabello, mejorar el fondo, recortar algunos shapes que me habían quedado largos como acá en el bigote. Y por último, pero esto lo realicé solo para la imagen que posteé en internet, apliqué una pequeña textura de lienzo por encima para darle este look un tanto más tradicional. Y bueno muchachos, este vendría siendo el resultado final de la imagen. Como pueden ver tiene uno que otro toque divertido y painterly, sobre todo en los highlights, en las mejillas. Los invito a que ustedes también realicen su autorretrato, aunque ya se haya pasado el día. Es una práctica bastante divertida, bastante interesante, y al mismo tiempo se van a dar cuenta de lo sencillo que es para ustedes autodibujarse, porque el rostro que estarían intentando dibujar es uno que conocen bastante bien, lo ven a diario, lo ven en el espejo, lo ven en sus teléfonos cada vez que se toman un selfie, y son rasgos súper familiares que les van a dar confianza a la hora de dibujar, y con esa confianza ya pueden intentar realizar retratos a otras personas. Por último, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, comenten este video si les gustó, lo compartan a sus amigos que crean que les puedan interesar. También quiero invitarlos a que se unan a mi Patreon, ya que con su apoyo puedo seguir realizando más de este tipo de contenido gratuito para YouTube. Algo más que quiero invitarlos es a el
server de Discord que he creado para los videos, para mi Patreon. En este server pueden charlar con diversos artistas, pueden charlar conmigo y también pueden dejar sus piezas para que yo les dé crítica tanto como en los videos o críticas entre todos los artistas que estamos en el grupo. Entonces, bueno, no olviden suscribirse a todo eso y nos vemos en la siguiente sesión.